Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar la cuestión de si debería cerrarse o no cerrarse la USAID. Bueno, en el caso de Elon Musk tiene claro que es una organización criminal. Miren, no nos vamos a engañar. Si parodiando a Forrest Gump, criminal es el que comete crímenes, la USAID, sin ningún género de dudas, es una organización criminal desde hace décadas. Donald Trump tiene un juicio más suave. El juicio de Donald Trump es el hecho de que ha estado regida por un puñado de locos, de lunáticos, de radicales desde hace décadas. Bueno, es un juicio más discutible que el de Elon Musk, porque la sensación que tiene quien ahora se dirige a ustedes es que quien ha dirigido la USAID no eran locos radicales. Era gente que desempeñaba una serie de planes profundamente degenerados desde un punto de vista moral, totalmente perversos desde un punto de vista ético y no pocas veces ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Entrenar para la tortura y para atentados de falsa bandera, pasarle dinero a los terroristas islámicos, dedicarse a ayudar a plantar campos y campos de adormidera en Afganistán para que se llene el mundo de droga, dedicarse a presionar a naciones para que cambie su voto en Naciones Unidas, extorsionar a naciones, sobre todo en Hispanoamérica, para que avancen con el aborto, con la agenda transgénero y con la homosexualidad, y esterilizar a cientos de miles de indígenas absolutamente inocentes en el Perú, es algo criminal. Y no tiene justificación ninguna. La Unión Soviética no existía cuando se esterilizó a centenares de miles de pobres indígenas peruanas. No existía. Pero vamos a suponer que hubiera existido la Unión Soviética y que hubiera habido una amenaza real, la esterilización de centenares de miles de mujeres peruanas, ¿en qué hubiera ayudado a contener el avance de la Unión Soviética? ¿En qué hubiera evitado el estallido de una revolución? Es una conducta criminal y es una vergüenza que Estados Unidos mantenga abierta la USAID, a la que tendría que haber cerrado hace décadas. Que en estos momentos y hace apenas unas horas haya aparecido Marco Rubio para decir que se ha convertido en el jefe actuante, en el presidente gerente de la USAID y que no se cierra, es una malísima noticia. Porque para millones de personas que creen en el bien de este país y en que el bien de este país está unido a la moralidad de su política, para cientos de millones de personas que creen que efectivamente la acción de la USAID es una inmensa amenaza porque han visto lo que ha hecho en sus países, es una pésima noticia que no se cierre, como pretende con toda la razón del mundo Elon Musk, y que además no solo no se cierre, sino que la vaya a controlar el Departamento de Estado regido por Marco Rubio. Es una muy mala noticia. Muy mal. Por supuesto, la gente que ha estado recibiendo dinero de la USAID para dedicarse a sus cosas, tiene que estar temblando. Por ahí ha salido el hermano de Guaidó, conocidísimo por su honradez acrisolada, diciendo que es muy mala noticia que se cierre. Hombre, que se lo digan a la familia de Lilian Tintori, que la USAID le entregó centenares de millones de dólares y nadie sabe dónde han ido a parar, según ha dicho la ABC. Y bueno, no hablemos ya de toda la gente que con eso de que van a derribar el régimen de La Habana, te los colocan en planes que siempre fracasan, porque por si alguien no se ha enterado todavía, el régimen de La Habana está exactamente igual. No se ha provocado su caída. Ahora, la cantidad de gente que ha recibido dinero
porque supuestamente esta vez sí derribaban el régimen de La Habana, esos estarán locos porque no se cierre bajo ningún concepto la USAID. Vamos, lo que faltaba ya. Menuda mamandurria para sinvergüenzas que ha sido la USAID desde hace muchísimos años. Y claro, suponemos que ¿cómo van a querer que se cierre? Si es que ha sido un gran negocio para muchos, para sinvergüenzas grandes, grandísimos, y para sinvergüenzas pequeños, pequeñísimos. Eso sí, pagando el ciudadano americano, porque esto no se mantiene con donativos de las grandes empresas. No, las grandes empresas aprovechan la USAID para desarrollar planes que podrían hacerse perfectamente con los recursos del Estado federal y que, sin embargo, se encomiendan con sobrecosto a amigos de las administraciones presidenciales de esa época. Eso es la USAID y debería cerrarse. Y cerrarse además con 7 llaves y no volver a abrirse nunca. Y ahí Elon Musk tiene toda la razón. Y lo de Marco Rubio es una pésima noticia, pero pésima noticia. Mantener eso abierto bajo el Departamento de Estado y además con Marco Rubio, Dios nos ampare, pero que Dios nos ampare. En fin, y nosotros tenemos que entrar ya en nuestro boletín de noticias y como siempre lo hacemos empezando por el segmento dedicado a España. Un segmento maravilloso porque resulta que Víctor de Aldama, que es este señor que ahora va contando cosas truculentas del entorno del presidente Pedro Sánchez y que había dicho que no había tenido ningún contacto con Ángel Víctor Torres, que entonces era presidente de las Canarias, no solamente es que se encontró con él, sino que además se dedicó a mediar en negocios maravillosos con empresas como Soluciones de Gestión que no tenían ninguna experiencia en el sector sanitario para que se forrara con dinero público aprovechando la crisis del coronavirus. Que esta es una vergüenza que se produjo en todo el mundo y, por supuesto, España no iba a ser la excepción. De pronto aparecían estas empresas que no tenían nada que ver con el sector sanitario. Alguna de esas empresas se dedicaba a diseñar botellitas de licor para las habitaciones de los hoteles. Fíjense ustedes. Y claro, todas estas empresas al final se llevaron su ración del presupuesto público que pagan los españoles, porque para eso están los buscabonus, para sacarles el dinero del bolsillo. Para terminar de arreglar, vamos, no crean ustedes otra cosa de los mediadores que eran maravillosos. Por ejemplo, se ha confirmado que el antiguo ministro Ábalos tuvo una comunicación directa con el dictador guineano Teodoro Obiang a través de Koldo García y que viajó incluso a Guinea pues para cerrar un acuerdo de compra de deuda soberana. Bueno, algo verdaderamente fantástico. Fantástico. Y por si todo esto fuera poco, pues añadan el hecho de que es que no hay día que no tengamos una cosa parecida. Al final, y este es el problema de los estados que deciden crecer enormemente, a veces incluso con la excusa de la ayuda internacional como la USAID, es que eso acaba siendo la tapadera, el paraguas, la cobertura de negocios absolutamente inconfesables, cuando no de cosas todavía peores, como intentar avanzar la agenda globalista. Y claro, esta es una situación absolutamente vergonzosa. Y estamos empezando, Como sigan tirando del hilito, aquí podemos llegar a las más altísimas esferas, y si no al tiempo. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas, César, muy buenas a todos los que nos escuchan. Otro día en el que vamos a hablar muchísimo de Donald Trump y muchísimo también, por supuesto, en España, de la corrupción del Partido Socialista. Después de Reyes Maroto, otro ministro o exministro de Pedro Sánchez que negaba haber hablado nunca y negociado con Víctor de Aldama se queda con todo al aire por obra y gracia del empresario. Resulta que durante la pandemia Víctor de Aldama mantuvo conversaciones con Ángel Víctor Torres, ya lo sabíamos, quien en ese momento era presidente de Canarias y ahora
es ministro, pero es que Torres decía que no. ¿Cómo lo ha aprobado Aldama? Pues con los mensajes, porque él, al contrario que, por ejemplo, el fiscal general del Estado, que lo borra todo, lo guarda todo. Uno de los mensajes enviados por de Aldama el 16 de julio de 2020 revela su intención de facilitar la compra de test COVID, refiriéndose a una empresa que solicitaba cotización para importar estos productos en teoría sanitarios, presuntamente sanitarios, a España. En el mensaje de Aldama se presenta como Víctor de Europa y le ofrece a Torres compartir su contacto con la empresa interesada. El mensaje fue recibido y leído por Torres el mismo día a las 13:15, a la 1:15 del mediodía. A pesar de este intercambio, Torres ha negado en reiteradas ocasiones haber tenido cualquier relación con de Aldama. Durante su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre este caso, afirmó incluso no recordar haber mantenido nunca reuniones con el comisionista. De hecho, desafió al Partido Popular a presentar pruebas que demostraran lo contrario, sosteniendo que no se puede probar lo que no ocurrió. Sin embargo, el mensaje de Aldama lo que prueba es exactamente lo contrario. Menciona un encuentro entre ambos ocurrido la tarde anterior, el 15 de julio de 2020. O sea, se mensajeaban y además habían quedado en persona. En este contexto, el Gobierno de España, en el contexto de la pandemia, a través de diferentes administraciones buscaba abastecerse de pruebas diagnósticas para detectar el COVID, que luego supimos que no servían para nada, pero en fin, se gastaron miles de millones de euros en ellas. Entre las empresas beneficiadas por estos contratos estaba Soluciones de Gestión, una compañía sin experiencia en el sector sanitario, actualmente bajo investigación, es la principal implicada en el caso Koldo. Precisamente Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, recurrió a de Aldama para gestionar la importación de mascarillas y administraciones socialistas otorgaron contratos millonarios a esa empresa, incluido el gobierno de Canarias. Según las conversaciones, Aldama negociaba directamente con Torres las adquisiciones. En diciembre de 2024, ya OK Diario, recordarán, porque se lo contamos, reveló la existencia de mensajes comprometedores entre de Aldama y Torres. Lo que pasa es que ahora, en un documento presentado ante el Supremo, la defensa de Aldama confirma que su cliente tenía el número personal del expresidente canario, cuyo número termina en 4076. Aunque Torres respondió a algunos mensajes enviados por Aldama, su contenido está encriptado y protegido por mecanismos de seguridad que impiden la lectura de algunos de ellos. Para recuperar estas respuestas, el empresario ha recuperado a un perito especializado que trabaja con el software Celebrit, una herramienta encargada que también utiliza la Guardia Civil en investigaciones digitales. Los servicios informáticos de la Audiencia Nacional, por su parte, han encontrado dificultades para acceder a algunos mensajes, particularmente los vinculados a altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, como el propio Torres, actualmente el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que resulta que han sido eliminados o protegidos con contraseñas, justo como ha denunciado que le ha pasado Isabel Díaz Ayuso, que dice que los WhatsApps que tenía con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, han desaparecido sin que ella hiciera nada de su teléfono móvil. Bueno, pues esto no le pasa solo a Ayuso, le pasa a de Aldama para que no pueda implicarlos en casos de corrupción. La defensa del empresario ha presentado un escrito al juzgado alertando sobre esa desaparición de respuestas que comprometían al PSOE. Los agentes de la AUCO también continúan analizando la información contenida en los dispositivos incautados a Aldama durante los registros en su domicilio. En febrero de 2024, hace justo un año, un primer informe ya revelaba el nivel de acceso e influencia que tenía el empresario en el ejecutivo de Sánchez, llegando a desempeñar gestiones diplomáticas. Además, The Objective cuenta hoy, también relativo al caso Koldo, que Ábalos mantuvo comunicación directa con el presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang. Así lo evidencian mensajes de WhatsApp enviados también por Koldo, que era un poquito torpe, que confirman que existía una conexión directa con la dictadura ecuatoguineana a finales de 2021 y principios de 2022, justo cuando Ábalos dejó de ser ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Un mensaje del 29 de diciembre del 21, un mes antes de un viaje clave para obtener la autorización de Guinea de la emisión de deuda soberana, revela el papel de Koldo en la operación. En él, Izaguirre escribe a un empresario implicado en la compra de deuda: ¿quieres que hablemos con el presidente de Guinea para reclamar la deuda que tienes? Este mensaje lo que prueba es que Koldo actuaba como intermediario y que el exministro tenía acceso directo a Obiang. Viajaron a Guinea en enero de 2022, fueron Ábalos, su pareja Andrea de la Torre Maeso, el ginecólogo y empresario Ignacio Palomo, que no sabemos muy bien qué papel desempeñaba en la trama, malo seguro, y el propio Koldo. Fuentes cercanas aseguran que Koldo se encargaba de la logística, aunque desconocía los detalles específicos de la operación financiera. Su lenguaje en el mensaje, refiriéndose a la deuda que tienes, pues evidencia que no manejaba información detallada
del negocio. Lo que sí prueba es que el plural ¿quieres que hablemos con el presidente de Guinea? Refleja que hablaba en nombre de Ábalos. Según fuentes consultadas por este medio, el trato directo con Obiang no lo tenía Koldo, sino Ábalos. Obviamente, la conexión entre ambos se mantenía a través de empresarios con intereses en Guinea. Esta dinámica queda reflejada en otro mensaje de Koldo del 16 de enero del 22, 4 días antes del viaje. Koldo solicita a otro miembro de la trama los billetes de avión financiados por el grupo inversor con el fin de gestionar un trato diplomático preferente. Mándame uno de los billetes para mandárselo al doctor y que lo envíe a Guinea para que vaya el avión presidencial a recogernos, decía. Una vez en Guinea celebraron varias reuniones, incluyendo un encuentro entre Obiang, Ábalos y un empresario. Este viaje fue el tercero que Ábalos y Koldo realizaron a Guinea tras la destitución del exministro de Transportes. El primero en agosto de 2021, un mes después de dejar de ser ministro, el segundo en septiembre y el tercero en enero de 2022, el más significativo porque fue en el que obtuvieron la aprobación del dictador Obiang para la operación de compra de deuda. Documentos también en el poder de este periódico indican que la carta de aceptación del ministro de Exteriores y Cooperación de Guinea Ecuatorial fue aprobada el 21 de junio de 2022 y validada por el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación el 27 de agosto de ese mismo año. Un informe que calificó como muy favorable la propuesta presentada por la consultora en la que intermediaba Ábalos y recomendaba provocar una misión del gobierno al Reino de España. La consultora remitía la propuesta el 26 de abril de 2022 a través de la Embajada de Guinea. Un mes después, Ábalos y Palomo, el ginecólogo, visitaban al embajador Miguel Ndang Angue en el stand de Fitur, un evento organizado con la colaboración del grupo ARPA Mediática, la empresa de este ginecólogo. Durante una entrevista en un canal local, el embajador afirmó que Ábalos había mostrado su disposición a apoyar el desarrollo del turismo en Guinea Ecuatorial. 2 meses después, Pedro Sánchez destituía de manera fulminante a Ábalos, obligándolo también a abandonar su cargo en la Secretaría de Organización del PSOE. Y la última hora es que tras conocerse estas informaciones, el magistrado de la Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, el que está investigando a Ábalos, ha emitido una resolución en la que solicita a la UCO, con la máxima celeridad posible, un informe detallado sobre la situación económico-patrimonial del exministro y también de su hijo Víctor Ábalos. Ese informe deberá basarse en fuentes abiertas e incluir información sobre cuentas o depósitos en los que figuren como titulares, cotitulares o autorizados, también sus bienes inmuebles o vehículos, y tendrá que reflejar su posible participación en entidades mercantiles en calidad de administradores, socios o partícipes. Asimismo, pide que se indique también si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración de Aldama y, en su caso, quién lo abonó. La petición llega después de que de Aldama confesara que pagó el alquiler de hasta 3 pisos de Airbnb en Madrid, en los que, según su testimonio, habrían estado tanto Ábalos como Torres en compañía de señoritas, entiéndase señoritas. El magistrado solicita específicamente información sobre las fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos, así que, si Dios quiere, próximamente tendremos más detalles al respecto. Bueno, y continuamos en España y continuamos con un tema que es tremendo y que es el cuerpo diplomático. Vamos a ver. El cuerpo diplomático en España, en términos de formación, debería de ser un cuerpo diplomático que funcionara muy bien. No es sencillo el acceder al cuerpo diplomático, aunque lo han facilitado mucho desde la época de Zapatero. Se supone que es gente que tiene una cierta formación y se supone que deberían hacerlo bien. En términos generales, y salvo honrosas excepciones, la acción del cuerpo diplomático en el extranjero es para romper a llorar y para romper a llorar amargamente. Que no le pase a un español la desgracia de tener un problema en el extranjero y que tenga que acudir al embajador o al cónsul. Porque, salvo honrosísimas excepciones, está más vendido que Jesucristo la noche del Viernes Santo. Insistimos, hay cónsules y hay embajadores muy notables y muy competentes y muy trabajadores. Pero en términos generales, el cuerpo diplomático es cero. De Zapatero para acá no dejó de empeorar, porque Moratinos hizo todo lo posible porque fuera entrando gente de la cuerda sin importarle al final lo que hacían, porque al final la política de Zapatero era de sumisión a lo que le decían, de llevarse bien con Marruecos lo más posible de rodillas, de favorecer a los dictadores hispanoamericanos y poco más.
Y entonces, en medio de esa situación, diría, ¿para qué quiero yo tener un embajador o un cónsul competente? Lo mismo va a ser peor. Pero es que, claro, ahora en medio de todo esto, resulta que la arbitrariedad que empezó en la época de Zapatero de manera vergonzosa se está disparando con un sujeto como Álvarez, pues eso, que es el ejemplo de la persona que nunca tendría que desempeñar tareas diplomáticas importantes, pero que de pronto acaba encaramado al Ministerio del Interior. ¿Y entonces qué está haciendo Álvarez? Bueno, pues te destituye a embajadores sin que haya un motivo claro, en un momento determinado te toma represalias contra algunos embajadores porque a lo mejor se han reunido con algún alto cargo del Partido Popular, como Isabel Díaz Ayuso. En otros casos resulta que te quitan al embajador para colocar algún amiguito o alguna amiguita y finalmente ha terminado sucediendo que la Asociación de Diplomáticos Españoles, ADE, ha presentado una protesta formal por lo que hace Álvarez, al que los plazos, los procesos le importan un pimiento y gobierna, algunos diría que con discrecionalidad total. No, discrecionalidad total es una manera muy elegante de decirlo. Actúa con un despotismo total y absoluto. Él, que es una calamidad en ese terreno, además. Claro, es lo que suele pasar con el ignorante. Se siente abrumado por gente que sí sabe de lo que habla y como pueda quitárselos de en medio, va y se los quita. Y es así de triste y es así de real. Otro asunto que considero interesante acercar a los oyentes de todo el mundo, César, es cómo está actuando José Manuel Álvarez con los embajadores españoles, que ya no se distingue su manera de obrar de lo que hace en Cuba o Venezuela, por ejemplo. O sea, el cuerpo diplomático al servicio del gobierno y no de los españoles. Se ha puesto Álvarez a cortar cabezas por motivos como dormirse en uno de sus infumables discursos, pero hay motivos más graves. 5 embajadores han sido cesados de forma abrupta y fulminante por decisión de Álvarez, generando un profundo malestar en la carrera diplomática. La Asociación de Diplomáticos Españoles, la ADE, que agrupa el 60% del cuerpo, ha enviado una carta de protesta al Ministerio denunciando falta de transparencia en los nombramientos y ceses y también predominio de criterios personales y políticos sobre la idoneidad profesional. Pues sí, claro, pero esto lo hace el PSOE cada vez que gobierna. Por eso una señora como Isabel Cela puede ser embajadora en el Vaticano, si no un disparate así no podría ocurrir. En la misiva de la ADE se califica el proceso de selección de embajadores como arbitrario e imprevisible y se lamenta que no se respeten los plazos establecidos para los relevos. Critican que Álvarez toma decisiones sin atender a estándares objetivos ni a la participación de otras voces en contraste con las prácticas de otros países de peso diplomático similar a España. La carta también refleja el sentimiento de frustración de numerosos diplomáticos que consideran que su mérito y trayectoria no están siendo valorados adecuadamente. Los ceses que han alimentado estas sospechas pues son llamativos. Están, por ejemplo, el de Juan González Barba, que era embajador en Croacia, relevado tras publicar un artículo en el periódico El Confidencial titulado La proyección exterior de nuestra monarquía parlamentaria, en el que defendía el papel del rey. Su relación con Álvarez siempre había sido mala, por lo visto, pero tras pedir respaldo para un cargo en la ONU, el ministro se lo negó, lo relegó a la embajada en Zagreb, de la que ha sido destituido un año antes de lo habitual. Otro caso es el de Guillermo Kirkpatrick, embajador en Corea del Sur, cesado tras reunirse en Madrid con Isabel Díaz Ayuso para dar seguimiento a acuerdos tratados en la visita oficial de Ayuso a Seúl. Además, parece ser que eran amigos personales. Este cese también ha causado asombro, primero en el Ministerio de Exteriores por la reunión, ya que no la conocían, pero es que si la visita era de amigos, pues tampoco tenían por qué conocerla, y después en el cuerpo diplomático porque se le ha cesado tras apenas 2 años en el cargo. Lo mismo le ha pasado al embajador en Bélgica, Alberto Antón, cesado, según la versión oficial, porque se durmió en un discurso de Álvarez hace pocos días en una reunión diplomática. Fuentes del ministerio habrían dicho que la verdadera razón es porque quiere colocar Álvarez en Bruselas a la esposa de Marcos Alonso, el representante español ante la Unión Europea y compañero de promoción del ministro. Para que fuese muy evidente este tráfico de influencias, ha movido al embajador a Luxemburgo y ha designado a su amiga como nueva embajadora. A finales de diciembre, Álvarez cesó también a Raimundo Robredo, embajador en Sudáfrica, tras varios desencuentros personales, y lo mismo a Victoria González Román, embajadora en Dinamarca, destituida tras la visita de los reyes a Copenhague en noviembre de 2023. Según fuentes diplomáticas, el motivo del cese fue la presencia de su marido, también diplomático,
lo que molestó a Álvarez porque tiene mala relación con Camilo Villarino, actual jefe de la Casa del Rey y antiguo secretario general de Exteriores. Las decisiones del ministro han intensificado la preocupación en el cuerpo diplomático, que dicen que está realizando una gestión personalista y discrecional de los nombramientos. Álvarez lo que ha dicho es que el gobierno tiene potestad para decidir sobre sus embajadores. Dice que no hay ningún capricho en sus decisiones. Lo que pasa es que la carta de los embajadores apunta a lo contrario, y no es de extrañar teniendo en cuenta que el Ejecutivo no está dispuesto a que haya un solo estrato en España que no controlen. Obviamente con los embajadores no iba a ser menos. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica para detenernos en primer lugar en El Salvador, donde Bukele ha decidido que se va a llevar bien con Donald Trump, que no quiere ningún tipo de problemas con aranceles ni cosa parecida. Tampoco es que El Salvador tenga un peso especialmente grande dentro de las importaciones americanas, pero esas exportaciones para El Salvador sí que son muy importantes, y entonces inmediatamente ha llegado una serie de acuerdos con Estados Unidos, pero tremendos. Vamos a ver, primero va a aceptar a todos los pandilleros salvadoreños que le mandan. O sea, los va a aceptar. Y no solamente es que va a aceptar a todos esos inmigrantes salvadoreños que están en Estados Unidos y no deberían estar. Es que además El Salvador se ofrece para garantizar el encarcelamiento de delincuentes americanos o de inmigrantes ilegales violentos. Esto es algo que ya más partido que le está sacando a su sistema penitenciario Bukele no se le puede sacar. Es decir, usted me va a mandar a los criminales de El Salvador, mándemelos que yo los encarcelo. Pero si me quiere usted mandar a otro tipo de criminales, porque a lo mejor hay problemas para que entren en otros países, pues mándemelos usted, pues yo le cobro una modesta tarifa y van a ver ustedes cómo funciona esto. Y bueno, inmediatamente Estados Unidos, lo que eran fondos para seguridad y control fronterizo de El Salvador, los ha descongelado y todo divinamente. Hay que decir que Bukele le ha sacado también partido a esto, porque la administración de Trump va a apoyar a El Salvador en el desarrollo de energía nuclear, algo que no se ha dado en la zona, pero ni lejanamente. La verdad es que uno puede comprender que Bukele sea el presidente con una tasa de popularidad más alta del mundo. El segundo es Putin. Fíjense ustedes lo que son las cosas, lo poco se parece la realidad a lo que te cuentan, pero el primero sigue siendo Bukele. Y hay que comprenderlo. Te puede gustar Bukele o te puede poner enfermo, pero que evidentemente toma medidas que funcionan y que benefician a su país y que perjudican a los indeseables, es que eso es muy difícil de discutir, por no decir imposible. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya saben, su ministro de Exteriores, confirmaba este lunes la firma de varios acuerdos sobre inmigración con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre los compromisos asumidos por el salvadoreño destacan la disposición de su país para alojar en sus cárceles a criminales estadounidenses e inmigrantes ilegales violentos de cualquier nacionalidad, así como la repatriación de todos los pandilleros salvadoreños que sean detenidos en territorio estadounidense. Ha sido también Bruce, portavoz del jefe de la diplomacia estadounidense de Rubio, quien destacaba en un comunicado oficial que se han alcanzado múltiples acuerdos con el objetivo de contener la inmigración masiva ilegal, la cual, según señala, desestabiliza a toda la región. En la nota del Departamento de Estado se especifica que Bukele ha accedido a repatriar a todos los miembros de la pandilla MS-13, la conocida popularmente como la Mara Salvatrucha, que estén ilegalmente en Estados Unidos. También se encargará de encarcelar a inmigrantes ilegales criminales de cualquier país, incluyendo a los integrantes de la pandilla venezolana del Tren de Aragua, que se supone que es el grupo más peligroso de la región. Bruce resaltaba el gesto extraordinario de Bukele al ofrecer su país como destino para encarcelar a peligrosos criminales estadounidenses y también ciudadanos y residentes legales, pero que hayan cometido delitos. En este contexto, Bukele explicaba que la externalización de parte del sistema penitenciario a su país se haría a cambio de una tarifa. Para Estados Unidos la tarifa sería relativamente baja, decía, pero para nosotros representaría un monto significativo que haría sostenible nuestro sistema penitenciario, explicaba a través de su cuenta en X. La verdad es que para Bukele, que no tiene ningún miedo de meter en la cárcel a ningún criminal, es un negocio
redondo. Washington, por su parte, se ha comprometido a emitir una exención para descongelar la ayuda destinada a El Salvador a través de ese departamento que ayer les contábamos, USAID de desarrollo, aunque solamente se puede emplear en asuntos de seguridad y control fronterizo. El objetivo es reforzar la detección de viajeros sospechosos a través del Centro de Análisis de Pasajeros, reactivar las operaciones del Grupo de Información de Seguridad Fronteriza y respaldar a unidades especializadas que colaboran con las fuerzas del orden estadounidenses. El encuentro entre ambas partes ha sido calificada por la portavoz estadounidense como tremendamente exitoso. La verdad es que sí, porque ellos se han salido también con la suya en todo lo que querían. Y como parte de los acuerdos, ambos gobiernos también firmaron un memorando mediante el cual la administración Trump brindará apoyo a El Salvador en el desarrollo de energía nuclear. Esto se conoce poco después de que Bukele adelantara que los dos países estaban finalizando un acuerdo sin precedentes en la historia de las relaciones, no solo entre Estados Unidos y El Salvador, sino con América Latina en general. También enfatizaba que el pacto va mucho más allá de los acuerdos de 2019, en referencia a los tratados que permitían a Estados Unidos, bajo la anterior presidencia de Trump, deportar inmigrantes hacia Guatemala, Honduras y El Salvador si estos no habían solicitado asilo en el primer país de tránsito al que llegan. Y de El Salvador nos vamos a Ecuador. Ustedes saben que Ecuador va a tener unas elecciones del 8 al 10 de febrero, que son unas elecciones el 9 de febrero, y por lo tanto del 8 al 10 de febrero el presidente Noboa ha ordenado el cierre de fronteras con Colombia y con el Perú, en el sentido de que teme que se produzca una desestabilización del Ecuador. Aquí las elecciones, la verdad es que sería sorprendente que no las ganara Noboa. Tiene una intención de voto del 45,5%, mientras que Luisa González, que va en la línea de Correa, pues está a 14 puntos de distancia. Bueno, aquí puede suceder cualquier cosa, pero vamos, lo suyo sería que efectivamente la candidata correísta pierda el 9 de febrero y, por el contrario, que Noboa consiga ganar estas elecciones con holgura. Como además se eligen a los 151 diputados para la Asamblea General y a los 5 representantes para el Parlamento andino, se trata de unas elecciones, pero más que relevantes, que ya analizaremos en su día. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha decidido el cierre de las fronteras del país con Colombia y Perú durante el próximo fin de semana y hasta el lunes próximo, un día después de que se celebren las elecciones generales. Esta medida responde, según el presidente, a presuntos intentos de desestabilización por parte de grupos armados. A través de su cuenta en X, Noboa anunciaba este lunes a última hora que desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero las fronteras permanecerán cerradas ante los intentos de desestabilización de grupos armados. Ya saben que se está viviendo una oleada de violencia en la región. También informaba que ha instruido a las fuerzas de seguridad ecuatorianas para militarizar de inmediato los puertos y reforzar la presencia militar en las fronteras norte y sur del país. Esta decisión se toma en el contexto de esos comicios generales que van a ser este domingo 9 de febrero y en las que Noboa compite con la candidata correísta izquierdista Luisa González. Según la última encuesta realizada por el grupo francés Ipsos, citada por el diario local El Tiempo, Noboa sigue liderando la intención de voto con un 45,5%, mientras que González obtendría un 31,3%. Esta formación política sigue liderada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que ya saben se enfrenta a varios juicios en su país por delitos de corrupción. Los comicios del 9 van a determinar no solo el próximo binomio presidencial, que va a gobernar hasta 2029, sino también la conformación de la Asamblea General, o sea, su Parlamento, con 151 diputados, y la elección de 5 representantes ecuatorianos en el Parlamento andino. Así que muy pendientes de lo que suceda este domingo. El lunes, por supuesto, les hablaremos de los resultados. Bueno, y hablábamos del éxito de la política exterior de Donald Trump en el caso de El Salvador, pues también en el caso de México y de Canadá, porque a cambio de retrasar por un mes la subida de aranceles a un 25% contra México y contra el Canadá, en México la señora Sheinbaum ha aceptado enviar 10.000 soldados a la frontera para controlar que no salgan inmigrantes ilegales con destino a Estados Unidos y para controlar el tráfico de drogas. Aquí se supone que va a haber un acuerdo comercial y el acuerdo comercial, den ustedes por seguro que a Estados Unidos no le va a perjudicar.
De manera que en el caso de México, pues parece que la señora Sheinbaum, por muy nacionalista que se presente, se rinde a la evidencia y quien se marca un tanto es Donald Trump. En el caso de Canadá, también, porque efectivamente lo que ha sucedido con Trudeau es que ha asegurado un plan de seguridad fronteriza, va a desplegar también 10.000 agentes y, de hecho, Estados Unidos le suspende los aranceles por un mes y vamos a ver qué sucede. Con quien no ha tenido tanta suerte Donald Trump, y esto es algo que también hay que entender, porque es que al final Canadá es un país totalmente dependiente de Estados Unidos. México no es que tenga una dependencia tan total como el Canadá, pero tiene una enorme dependencia. Bueno, no es el caso de China. Y cuando Donald Trump ha dicho lo de la subida de los aranceles de un 10%, los chinos han respondido que muy bien, que ellos también les van a subir los aranceles entre un 10 y un 15% a los productos americanos, que la exportación de minerales estratégicos que necesita Estados Unidos y que afecta a sectores como la energía y la tecnología, que la van a restringir, y que además van a iniciar una serie de investigaciones, por ejemplo, una investigación antimonopolio contra Google y que incluya empresas como la PVH o Illumina, que según los chinos son entidades no confiables. Es decir, para que tengamos una idea clara, Trump lanza la historia de los aranceles. En esa historia de los aranceles, a China la trata mejor o la maltrata menos, como ustedes quieran, que al Canadá o a México, porque China es China y porque además hay muchísimos productos de uso barato, bastante decoroso y común en Estados Unidos que vienen de China. Bien, ¿qué pasa? Bueno, México inmediatamente se rinde. Canadá inmediatamente se rinde. Y China ha respondido. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque China también puede subir los aranceles a los productos americanos, puede restringir la exportación de materias primas que son esenciales para Estados Unidos. Y oye, como no suban los aranceles y el americano medio vea cómo le suben la falda, los pantalones o los zapatos en el supermercado porque son productos made in China, a ver qué le cuentas, Donald. Al final, pues hay gente que se planta y gente que, en fin, traga, pero de todas las maneras, no nos vamos a engañar. Y en página internacional volvemos a hablar de la administración estadounidense. Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pactaron ayer retrasar al menos un mes la entrada en vigor de los aranceles que estaba prevista para hoy. Recuerdan que les contamos ayer lunes, tras una llamada que ambos describieron como un diálogo amistoso. Sheinbaum anunciaba que Trump ha decidido pausar durante un mes la aplicación de los aranceles del 25% a México. Como parte del acuerdo, su país va a enviar 10.000 soldados a la frontera con Estados Unidos para colaborar en el control migratorio. Trump confirmaba la decisión en sus redes sociales, destacando que la medida busca frenar tanto el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, como el ingreso irregular de inmigrantes en Estados Unidos. Según el mandatario, la conversación con Sheinbaum fue muy cordial y permitió establecer compromisos en materia comercial y de seguridad. La verdad es que Trump es gracioso porque dijo que Claudia Sheinbaum, con la que no ha hecho más que pelearse desde hace meses a través de declaraciones cruzadas, le cae muy bien, pero que él no puede permitir que tomen el pelo a Estados Unidos gente solamente por caerle muy bien. Al final, Claudia Sheinbaum pues vendía el acuerdo como exitoso, pero lo que tiene son 10.000 soldados trabajando para Estados Unidos a cambio de seguir con los aranceles como estaban. La jugada de Trump es maestra, hay que reconocerlo. El acuerdo va a ser seguido de una serie de negociaciones lideradas por las principales autoridades diplomáticas y comerciales de ambos países. Trump lo confirmaba, decía que está muy interesado en participar en esos diálogos. Decía, espero formar parte de estas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras buscamos un acuerdo beneficioso para ambas naciones. También expresó su preocupación por el déficit comercial de Estados Unidos frente a México. Sheinbaum, por su parte, respondía que dicho déficit es resultado de la relación comercial entre ambos y que en todo caso representa una oportunidad para competir de manera más efectiva contra China. Si es que lo que no logre Trump con sus amenazas de aranceles que se pone Sheinbaum ahora contra el régimen chino. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también ha tomado medidas en respuesta a la presión arancelaria de Estados Unidos para retrasar los impuestos. También ha hablado con Trump y ha anunciado un plan de seguridad fronteriza
que le va a costar 1.300 millones de dólares, que incluye nuevos helicópteros, más tecnología avanzada, mayor personal y una mejor coordinación con las autoridades de Estados Unidos. Lo contaba en su perfil de X, 10.000 efectivos ya están desplegados en la frontera y continúan operando en la zona. Como parte de sus compromisos, Canadá dice que va a designar a un zar del fentanilo. La verdad que me hace mucha gracia esto de los norteamericanos de llamar zar de las fronteras, zar del fentanilo, para añadir también a los cárteles de la droga a su lista de organizaciones terroristas, que era otra de las exigencias de Trump. Va a garantizar una vigilancia permanente de la frontera y se va a crear una fuerza de ataque conjunta con Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el tráfico precisamente de fentanilo y el lavado de dinero. Trudeau firmaba una nueva directiva de inteligencia sobre crimen organizado y fentanilo que está respaldada con 200 millones de dólares. Tras estos compromisos, Estados Unidos ha cedido, ha suspendido los aranceles por al menos 30 días, mientras ambas naciones siguen también implementando estas medidas de forma conjunta. Parece que al menos la guerra arancelaria contra Canadá y México se ha quedado en batallita. No así con China, que también mueve ficha para responder a Trump, pero elevando la tensión. En reacción a los aranceles del 10% impuestos desde hoy por Trump, Pekín anuncia que va a aplicar aranceles adicionales de entre el 10 y el 15% a las importaciones estadounidenses a partir del día 10 de febrero. Entre los productos afectados están el carbón, el gas natural, el petróleo, equipos agrícolas, vehículos de alta emisión y camionetas. El Ministerio de Finanzas de China ha denunciado que la imposición unilateral de aranceles viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio, como si ellos no se las saltasen, y advertía que estas medidas perjudican la cooperación económica bilateral. También han decidido restringir la exportación de minerales estratégicos esenciales para la industria tecnológica estadounidense, o sea, no mandarles los componentes. Han justificado estas acciones como una medida para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses del desarrollo del país. Y ya que estamos hablando de la guerra comercial, pues efectivamente esa guerra comercial también llega a Europa. Y claro, en el caso de Europa están divididos, porque es verdad que está la Unión Europea y es verdad que está la OTAN. Es verdad que Estados Unidos se ha esforzado durante décadas en que la OTAN controlara además a las naciones de la Unión Europea, pero por ejemplo el Reino Unido al salir de la Unión Europea solo está en la OTAN, que por cierto es un invento británico al que luego se sumaron los americanos, y además un invento británico que se centraba en mantener a Rusia fuera de Europa, a los americanos dentro de Europa y a los alemanes abajo. O sea, muy británico todo ello, muy poco pro-europeo, pero bueno, los británicos posiblemente son el país europeo menos europeo de todos. Se produce la cumbre urgente, a ver qué hacemos, porque como ahora nos salga Donald Trump con la historia de los aranceles, estamos fritos. Y claro, ¿con qué te encuentras? Con que las naciones de la Unión Europea están divididas y enfrentadas, aunque formen parte de la OTAN, pues la inmensa mayoría de ellas. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Primero, dentro de lo que es la OTAN, Trump ya les ha dicho que las naciones europeas tienen que pagar un 5% de su Producto Interior Bruto en la OTAN. Sería maravilloso que las naciones europeas dijeran no pagamos y nos vamos, porque desaparecería la OTAN y eso sería una bendición para el pueblo americano y para las naciones europeas indescriptible. Pero no lo van a hacer. Y entonces, claro, lo que les viene ahora es intentar negociar a ver si en vez del 5 se puede quedar en un 2 o que no suba más del 3, etcétera, porque claro, esto es una coz para la economía de las naciones de la OTAN verdaderamente salvajes, una coz que te pegan en toda la frente. Imagínense ustedes lo que es decir, no puedo contar con el 5% de mi Producto Interior Bruto porque se lo lleva la OTAN y se lo lleva la OTAN, no nos engañemos, fundamentalmente en pagar a empresas del complejo industrial militar americano. Hay otro problema y es además el de Groenlandia. Donald Trump realmente se quiere quedar con Groenlandia. Si se queda con Groenlandia, las naciones de la OTAN defenderán a Dinamarca, que es la nación que tiene la soberanía sobre Groenlandia, o la dejarán abandonada. ¿Para qué sirve el famosísimo artículo de defensa del Tratado de la OTAN si luego resulta que si Estados Unidos se quiere quedar con un trozo de tu terreno, se lo queda?
Con ese, además, tratado de defensa, si mañana Marruecos invade Ceuta y Melilla, tampoco la OTAN va a defender a España. Con lo cual, ustedes nos contarán para qué sirve la OTAN, salvo para que cada país ahora mismo entregue el 5% de su Producto Interior Bruto para engordar a la industria armamentística de Estados Unidos. Verdaderamente, la cuestión es tremenda. Y claro, aquí los países pues actúan de distintas maneras. En el caso de Francia, con Macron, que es una calamidad, pero que tiene que defender la grandeur francesa, pues Macron ha dicho aquí hay que ponerse firme porque es que el pelirrojo nos va a laminar. Hay que ponerse firmes. Pero claro, inmediatamente aparecen los polacos. Aparece por ahí Tusk, que es un personaje servil, lacayuno, una marioneta repugnante. Y claro, los polacos siguen soñando en sus sueños imperiales del centro de Europa. Todavía creen que se van a quedar con un trozo de Ucrania. Todavía se están dando en el bofetón que les pegó hace unas horas Donald Trump cuando Tusk dijo a Trump que, en fin, había que cuidar los pocos aliados que tiene Estados Unidos, entre nosotros los polacos. Y Donald Trump le dijo, no, pero si Estados Unidos tiene muchísimos amigos en todo el mundo. Y Tusk todavía se está frotando la cara del guantazo que le dio Trump. Bueno, pues que Polonia seguramente es una nación que no debería existir, pero bueno, es de esas cosas que se crearon después de la paz de Versalles de 1919 y así seguimos en Europa. Bien, en medio de toda esta historia, por supuesto, en el caso de Tusk, aquí la idea es vamos a llevarnos bien con Donald Trump, hay que llevarse bien con Estados Unidos. En el caso de Kaja Kallas, que es la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, una Estonia corrupta, hija de un miembro de la nomenclatura comunista de Estonia, que cuando cayó la Unión Soviética de pronto descubrió que era nacionalista, antirruso, etcétera, etcétera, pues lo mismo, hay que llevarse bien con Estados Unidos porque si no, ¿de qué iba a ser la alta representante de la Unión Europea? La ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en absoluto. Pero claro, como yo a fin de cuentas no soy nada más que una lacaya, una esclava, una sierva, una marioneta de la OTAN, vamos a llevarnos bien con Estados Unidos, que a mí realmente los intereses europeos me importan un comino. Y claro, en medio de todo esto, pues Alemania, que ha aguantado que el presidente Biden le volara el Nord Stream 2 y otro tipo de indecencias, pues intentando ver cómo saca partido templando gaitas, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es tener nuestro propio sector militar para no depender tanto de Estados Unidos. Los alemanes hacemos muy buenos tanques, ya se ha visto en Ucrania, y efectivamente pues tendríamos que ver qué hacemos. Pero el panorama general es el que es. Las naciones europeas no tienen ni soberanía, ni libertad, ni independencia. Dentro de la OTAN están a lo que mande el señorito y nada más, y sin atreverse a mover la cabeza. En algún caso son todavía más serviles unas que otras, como es el caso de Polonia o como es el caso de Estonia. Y luego, dentro de la Unión Europea, pues les van a dar todas en un carrillo porque nadie, salvo Francia, es partidario de responder con un poco de dignidad y con un poco de energía. Esta es la situación. Vamos, esto es absolutamente la decadencia de una Europa que va camino de extinguirse y que se va a extinguir fundamentalmente porque en lugar de defender sus intereses nacionales, los de cada nación en particular y los de Europa en general, ha decidido someterse totalmente a la agenda globalista y a la OTAN. Y el final es la disolución. A no mucho tardar, que en el Reino Unido ya las 3 primeras capitales del Reino Unido, incluyendo Londres, tienen una mayoría de población extranjera. Los británicos son minoría. Y claro, lógicamente, pues siendo minoría, el alcalde, incluido el de Londres, es un musulmán de origen extranjero. Así que no puede ser de otra manera. Esto no tiene más vuelta de hoja. Esto es así. Y lógicamente Europa también tiene miedo a los aranceles de Trump. Este lunes se ha celebrado de urgencia una reunión de los líderes de los 27
en forma de retiro informal en el Palacio de Egmont, en Bruselas. La reunión contó con un invitado adicional, el premier británico Keir Starmer, que ya saben dejó la Unión Europea, la dejó Reino Unido tras el Brexit. Su presencia respondía a la prisa que le ha entrado a la Unión Europea para coordinar una estrategia común ante la amenaza de aranceles por parte de Trump. En la cumbre, además de los 27 y Starmer, participó el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, otro progre. El objetivo, según ellos, era cerrar filas ante la presión en temas como los aranceles y la protección de Groenlandia. Por las presiones de Trump, los líderes coincidieron en la necesidad de reforzar sus capacidades defensivas y buscar mecanismos de financiación europeos para afrontar ese aumento del gasto militar, pero sin un enfrentamiento comercial con Washington. Al final, Trump también se sale con la suya en Europa, como anunció Putin que iba a pasar. La guerra de Ucrania también ha obligado a los países europeos a incrementar sus presupuestos en defensa y además hace urgente una mayor responsabilidad en la seguridad del continente y búsqueda de soluciones para financiar esas inversiones militares. El desafío no se limita solo a los aranceles. Trump exige a todos los socios OTAN aumentar el gasto de defensa hasta el 5% del PIB y ya saben que quiere anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. De hecho, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmaba que la isla no está en venta, subrayaba la importancia de respetar la soberanía de los estados y mantenía su disposición a reforzar la presencia militar en la zona. Por su parte, el progre Emmanuel Macron afirmaba que nuestra prioridad es la seguridad y la protección de nuestras fronteras. Si nos atacan en materia comercial, Europa debe responder con firmeza y hacerse respetar, decía. Este está como Pedro Sánchez, nombrándose oposición a Trump, como si eso fuera posible. También el progre polaco Donald Tusk abogaba por evitar guerras comerciales innecesarias y estúpidas con Estados Unidos, hombre, uno que entra en razón, aunque sí reconocía su sorpresa por las intenciones de Trump sobre Groenlandia. Decía también que la Unión Europea debe permanecer unida para defender sus intereses. El acuerdo sirvió para hablar sobre esa paradoja a la que se enfrenta la Unión Europea, por un lado la amenaza rusa y por otro la expansión de China, que se mezclan con las tensiones con Estados Unidos. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, la infumable Kaja Kallas, advertía de que no hay ganadores en las guerras comerciales. Hombre, depende, Estados Unidos la va ganando. Y decía que si Estados Unidos inicia una, quien se beneficiará será China. Bueno, pues nada. Según fuentes europeas, también la primera parte de la cumbre se centró en relaciones transatlánticas y con un fuerte consenso en evitar un conflicto comercial con Washington, con la postura un poco destacada y más diferente de Macron. El otro gran tema de la reunión informal fue fortalecer la base industrial europea en materia de defensa. El canciller alemán Olaf Scholz destacaba que Europa ha aprendido la importancia de desarrollar su propio sector militar. A buenas horas, decía Scholz, estamos listos para tomar las decisiones necesarias y superar los obstáculos del pasado. Ya sabemos que no es una buena idea esperar a que empiece un conflicto para empezar a fabricar munición, decía. De verdad que algunos se enteran de unas cosas a unas alturas que es desesperante, cuando ya no tenemos industria ni militar ni de ningún tipo en Europa. Cositas. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós César, adiós a todos, buena noche. Ustedes no se nos vayan porque hoy es martes y como es martes tenemos un programa doble y sesión continua en La Voz dedicado a la economía. En primer lugar tendremos, como todos los días, a don Lorenzo Ramírez y a su Despegamos para darle un niquelado a la situación económica mundial. Y luego vendrá don Roberto Centeno y su economía, que se fue, que no se va en absoluto, vamos, aquí se va a quedar, ni se sabe el tiempo, para entrar también en asuntos económicos del día. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.